Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mormón usando el manual Ven Sígueme. La clase anterior vimos sobre el plan de salvación o plan de felicidad que hablan las escrituras. Esto nos cuenta de que nosotros vivíamos en una morada espiritual, éramos espíritus, venimos acá a la tierra, tenemos un cuerpo y aquí en la tierra lo que hacemos es, arrepentirnos de nuestros pecados, somos probados, servir a Dios, etcétera, todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra hasta que nos toque morir. Y digo hasta que, porque en algún momento nos va a tocar morir. Pero a veces he escuchado que dicen alguien por ahí, por medio del accidente, en el accidente casi me muero. O si no, alguien dice, lo que me contaste, por lo que me contaste casi me matas. No, 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 no. No estuviste ni así de cerca de que mueras, porque no era tu día. En la iglesia nos enseñan de que tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. Y de esa forma, algún día, tendrás razón, será el último día. La muerte es la separación del cuerpo con el espíritu. El cuerpo queda en la tierra, el espíritu sigue viviendo y va a un lugar llamado el mundo de los espíritus. Es un mundo espiritual que está dividido en dos, en paraíso y cárcel, lo que vimos en la clase anterior. Y es un lugar de espera. ¿Y qué esperamos? La resurrección, que es la unión de nuevo del cuerpo con el espíritu. ¿Para qué? Para ir a un juicio. Y el juicio o juicio final que nos hablan las escrituras. Este juicio, ¿quién juzga? Es Jesucristo. ¿Y por qué juzga Jesucristo? Porque Él conoce todas las cosas, lo más profundo de nuestros sentimientos, intenciones de nuestro corazón. Y Él es el que nos juzga. Y nos juzgará para ver si somos merecedor de qué grado de gloria o tal vez de ir al infierno o al Seol que hablan las escrituras. Mira, esto, según mi estudio, las personas que van a ir al infierno son las personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. O sea, las personas que no han aceptado el plan de salvación. Y es lógico, ¿verdad? Si no aceptan el plan de salvación, pues no tienen merecedor, tampoco aceptan los grados de gloria. No son merecedores de los grados de gloria. Cuando a veces escuchamos por ahí y alguien dice, mira, ese que va por ahí es un diablo. O contando de una tercera persona, te cuento que fulanito es un diablo. Bueno, hay algo de cierto en esto, porque ellos no han aceptado la expiación de Jesucristo en su vida, o sea, no han aceptado el pago del precio de sus pecados. Este lugar del infierno también nos habla, nos dice en escrituras que es las tinieblas de afuera, las tinieblas de afuera, y eso nos cuenta en el concilio. No vamos a estudiar el concilio, solo vamos a ver muy rápidamente. En el concilio, en la fundación del mundo, en la presencia de Dios, hubo dos alternativas o dos posibilidades, en el cual una tesis era presentada por Jesucristo y la otra era presentada por un ángel muy bueno, que Dios le amaba muchísimo, que Isaías 14:12 dice que era el hijo de la mañana, y tenía un nombre bonito, en el cual él se enoja, hijo de la mañana se enoja porque ganó la tesis de Jesucristo, de venir a la tierra, etcétera, lo que estudiaremos algún momento. Y se enoja tanto que comienza a hacer guerra ahí. Se revela, pelea contra todos, tiene seguidores y hay una gran batalla en el cielo. Una gran batalla celestial en el cielo, en el cual está de un lado hijo de la mañana, sus seguidores, y del otro lado pelea Miguel y los ángeles. Miguel y los ángeles lo botan a este grupo del cielo y él se convierte en Satanás. El hijo de la mañana se convierte en el gran malo, Satanás, aquel que dijo que juró en dañar todo este plan, y con sus seguidores, y fueron a su morada, que es las tinieblas de afuera. Entonces, ellos no aceptaron este plan, ellos no vinieron acá a la tierra para tener un cuerpo. Recuerda que nosotros vivíamos en un mundo espiritual, en nuestra morada espiritual, y venimos acá a la tierra y tenemos un cuerpo. Ellos no tienen cuerpo. Si alguna vez se les presenta un personaje, bueno, alguna vez podría ser, ¿no? Se les presenta un personaje, ustedes tienen que darles la mano, pedirles la mano. Si ustedes sienten carne, sienten cuerpo, sienten un personaje, pues es probablemente una persona resucitada. Pero si piden la mano y tienen un espíritu, no pueden agarrar su cuerpo, entonces sucede que podría ser uno de estos seguidores de Satanás que fueron expulsados desde el cielo hacia las tinieblas de afuera. Les recuerdo que de todos los que vivíamos allá, 1/3 fue el que le siguió a Satanás, o sea, 1 de 3 le siguió a Satanás. Todo esto habla sobre el plan de salvación. El plan de salvación nos habla de todo esto. Y Alma fue que le enseñó el plan de salvación a Coriantón, a su hijo Coriantón, en el capítulo número 39. Empezó el capítulo número 39
Alma a su hijo Coriantón enojado. Recuerdan los primeros 8 versículos, estaba enojado con Coriantón. ¿Ustedes recuerdan por qué estaba enojado con Coriantón? Porque abandonó el ministerio. ¿Y por qué abandonó el ministerio? Por irse detrás de una chica. ¿Cómo se llamaba la chica? Isabel, como el atún Isabel. Sí, la abandonó, se fue. Pero hay buenas noticias porque en el capítulo número 49 regresa. Claro que se demoró un montón de capítulos, creo que se divirtió bastante todos esos capítulos. Pero lo importante o lo bueno es que regresó. Vamos a leer esa parte porque es chévere. Capítulo número 49, versículo número 30, en el último versículo. Dice, sí, y hubo paz continua entre ellos y sumamente grande prosperidad en la iglesia a causa de su atención y diligencia que daban a la palabra de Dios, la cual era declarada Elamán, por Elamán, por Shiblón, nuestro gran Coriantón regresó al ministerio a ser misionero, y Amón y sus hermanos. Mira, aquí está, predicando el evangelio. La clase que nos toca ahora, que va desde el capítulo número 43 hasta el capítulo número 53 o 52, parece que vamos a estudiar hasta el 52, nos habla de Alma, nos habla en el libro de Alma de pura guerra habla esta parte de aquí. Yo recuerdo, y ese libro, Alma, es el libro más grande, ¿no? Del libro de Mormón. O sea, cuando tú empiezas a leer el libro de Mormón, empiezas con primer Nefi, el primer libro de Nefi, luego pasas al segundo libro de Nefi, que no es otro Nefi, sino es el mismo Nefi que escribió 2 veces. Cuando tú llegas hasta el capítulo número 14, 15, he escuchado que algunos hermanos de la iglesia se saltan esta parte al siguiente libro. ¿Y por qué se saltan esta parte al libro de Jacob? Porque ahí Nefi cita a Isaías y como que se confunde un poco la lectura. Se salta en esa parte, siguen leyendo hasta llegar al libro de Alma, y cuando tú estás leyendo el libro de Mormón y llegas al libro de Alma, sabes que el libro es el más grande de todos, 63 capítulos, nadie tiene más de 63 capítulos, te coge como un poco de cansancio. Pero ya cuando terminas de leer el libro de Alma, ya está cerquita, ya como que coges valor y viada para terminar de leer el libro de Mormón. Cuando yo recuerdo que cuando recién me bauticé, era un miembro nuevo, las hermanitas Valencia me estaban hermanando, me estaban ayudando, me estaban hermanando. Y me contaron que el libro de Alma era el libro más grande del libro de Mormón y que hablaba solo de guerras. Mira, cuando yo estoy pensando en esta clase de hablar de guerras, estaba pensando yo, ¿cómo puedo aplicar estas guerras a nuestras vidas? Y hay muchísimas aplicaciones. De hecho, actualmente estamos viviendo una guerra contra el virus en la pandemia. Pero pensé en 2 aplicaciones. Una, que actualmente estamos viviendo una guerra, pero una guerra espiritual. Una guerra en el cual estamos, en la Biblia nos dice que la guerra es real. Peleamos contra principados, potestades, príncipes de maldad, contra ellos, lo bueno y lo malo. O sea, estamos peleando. La guerra es real. Y otra aplicación que yo doy es nuestra batalla o nuestra guerra interna contra nuestros propios miedos, nervios, contra nuestras debilidades, en ganarnos nosotros mismos, en que poder ganar a nosotros mismos y poder ser libres y ganar nuestra propia batalla. Ninguna persona no nos va a gustar que otra persona gane nuestras batallas, nosotros mismos tenemos que ganarlas. Yo comparo esto como a una pelea de box. Si saben que el deporte del box, ¿verdad? ¿Cómo es? 2 se suben a un ring, se comienzan a dar puñetazos con estos guantes grandotes de box durante 15 periodos, dependiendo de la categoría, pero la máxima es 15 periodos que se llaman round, y comienzan a pelearse. Si uno de ellos lanza la toalla, quiere decir que se rinde. Desde ahí viene el término lanzar la toalla, de rendirse. El que gane es el que mete más puñetazos al otro. Sí, ese gana. Lo importante es seguir peleando. No digo que ganen la batalla, aunque si tienes a Jesucristo, ¿quién contra ti? Pero te digo que sigues peleando. Tal vez está en el 9º round. Sigue peleando tus batallas internas. Contra tu miedo, contra tus cosas de decir que no puedo. Mi tata decía, lo que yo digo que no puedo, no puedo. Decía. Qué chiste. Mira, a veces nosotros estamos con miedo de que no puedo hacerlo. Miedo de que soy muy nervioso y no puedo hablar en público. Miedo de tantos miedos que tenemos. Mientras nosotros tenemos ese miedo, el rival, el que compite contra ti, en cambio tiene miedo del potencial que tú tienes.
Mira todas estas guerras. Antes de entrar a estas guerras que hablan en el libro de Alma, básicamente son dos grupos que pelean ahí en estas guerras. Sí, dos grupos. Los barcelonistas contra los emelexistas, no mentira. Los lamanitas contra los nefitas. Nos habla todas las peleas que ellos tienen, sus caudillos, o sea, sus líderes del ejército, sus presidentes, sus dictadores, sus reyes, mejor dicho, que pelean contra ellos. Bueno, tipo de gobierno que ya vamos a ver un poco más. En una clase vimos el tipo de gobiernos que tenían, ¿verdad? Recordemos que los nefitas tenían un tipo de gobierno parlamentario porque los que gobernaban ahí eran los jueces, o era un grupo de personas que tenían un juez superior, que primero era Alma, padre, y luego pasaron a Nefía. Recuerda, ¿verdad? Que en esta clase Nefía muere y pasa a su hijo Paorán el liderazgo de los jueces. Ok, bueno, los lamanitas en cambio siempre tuvieron rey. Estos siempre se pelearon. La primera batalla que vamos a estudiar en el capítulo número 43 habla de unos nefitas disidentes, o sea, de unos nefitas que salen de los nefitas traicionando a su gobierno para ir contra los lamanitas, no, para unirse a los lamanitas y junto con los lamanitas venirse en contra de su propio pueblo. Esos son considerados por los nefitas traidores, pero en cambio considerados por los lamanitas héroes. Mira cómo es la cosa, ¿no? Un héroe y un traidor es el mismo. Estos disidentes que fueron en contra de su propio país, había un grupo, un líder de ellos disidentes que se llamaba Seraemna, es parecido a Saraemla, pero se llamaba Seraemna. Este grupo de personas nefitas que estaban en contra de su gobierno, lo que buscaban era lo que está en el versículo número 8, dice, pues he aquí, sus intenciones eran incitar a la ira a los lamanitas contra los nefitas, e hizo esto para usurpar un gran poder sobre ellos y también para subyugar a los nefitas sometiéndolos al cautiverio. Entonces, ¿qué era lo que querían los lamanitas? Estos disidentes nefitas, incitar a la ira a los lamanitas. ¿Para qué? Para que se vayan en contra de los nefitas. Así nació esta guerra. Y cuando ya estén a cargo de incitados o con furiosos los lamanitas, cuando se van contra los nefitas, lo que ellos querían es subyugar o llegar al cautiverio a los nefitas. Esas son intenciones de los lamanitas. En cambio, las intenciones de los nefitas eran, ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras y sus casas y sus esposas y sus hijos para preservar de las manos de sus enemigos y también preservar sus derechos y sus privilegios, sí, y también su libertad para poder adorar a Dios según sus deseos. Peleaban por la libertad de adorar a Dios. Peleaban por sus casas, por sus esposas, por sus hijos, por sus tierras. Peleaban por todo eso, que valía la pena, ¿verdad? Antes de continuar con estas guerras, yo quisiera leer Apocalipsis, un poco de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis vimos el año pasado, ¿no? Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento que vimos el año pasado y el último libro de la Biblia. Vamos a regresar a la Biblia, al libro de Apocalipsis, por aquí lo tengo. Vamos a leer el capítulo número 12. O vamos a leer solo el resumen del capítulo número 12. Dice, Juan ve a la inminente apostasía de la iglesia. También ve la guerra preterrenal en el cielo y en la que Satanás fue arrojado abajo. Lo que habíamos hablado del concilio de los cielos, la batalla espiritual que hubo allá. Y dice, y ve la continuidad de esa guerra en la tierra. Entonces sucede que aquí en Apocalipsis Juan nos dice, ok, es la continuación, eso, es la continuación de la guerra del cielo, la continuación aquí en la tierra, la guerra que hay, las batallas que hay, todas estas batallas. Los lamanitas querían subyugar a los nefitas y los nefitas se defendían con gran valor porque lo hacían por sus familias. El caudillo de los nefitas era nuestro gran héroe, nuestro gran hombre, nuestro gran libertador. O sea, cada país tiene su héroe, ¿verdad? El libro de Mormón también tiene su héroe. Es el Capitán Moroni. Este gran hombre, inteligente, y daba gusto verle,
tan inteligente que pasó a ser líder de todo el ejército nefita tan solo a los 25 años. Y era tan inteligente que lo primero que hace, estamos en el capítulo número 43, versículo número 17, versículo número 18, él les llena de... Primero les da uniformes, por decirlo de alguna forma, a su ejército. Ropa gruesa, les pone pectorales o protectores en el pecho, unos cascos para protegerles la cabeza, les pone protectores en los pies, les da escudos, les da espadas, cimitarras. Cimitarras siempre están nombrando en las guerras del libro de Mormón, es una especie de cuchillo y espada, más o menos. Entonces les arma bien fuerte para hacer a ellos. Es como la armadura de Dios que habla Pablo en la Biblia. O Harold B. Lee también habló algo de la armadura de Dios. Eso lo tengo por aquí. Mira, aquí está. Harold B. Lee dice, los lomos, la protección en los lomos es la virtud. La protección en el corazón, el pectoral, todo esta coraza que tenían es la conducta. La protección en los pies es la meta y objetivos. La protección en la cabeza son los pensamientos. El escudo es la fe. La espada es el espíritu, o sea, la palabra de Dios. Una vez que tienes todo esto, bueno, esta coraza también es comparado a la armadura de Dios que habla Pablo en la Biblia, ¿verdad? Ok, esta armadura también la necesitamos en nuestras oraciones. A veces divagamos en las oraciones. Bueno, necesitamos fe, necesitamos libres nuestros pensamientos, o sea, toda esta estructura, esta armadura, podemos decirle en resumen, que necesitamos también para orar. Y Harold Billy dice, y estás listo para ir a la batalla contra el enemigo. Miren ustedes, necesitan armarse de la armadura para irse en contra de, o estar listo para la pelea. Moroni, porque así estas cosas era tan querido. Moroni no solo, el capitán Moroni no solo les armó a ellos con su ejército, con su uniforme al ejército, sino les armó de valor. O sea, les dijo, versículo número 30, capítulo 43, dijo, y sabiendo también que el único deseo de los nefitas era preservar sus tierras, su libertad, su iglesia, ellos sabían todo esto y Moroni les hizo saber. Entonces ellos habían ganado sus propias batallas, lo que estábamos hablando de sus propias batallas, ¿verdad? Moroni ganó sus propias batallas, sus miedos, todo lo hizo, y no solo ganó sus propias batallas, sino las demás batallas. Y les hizo saber al ejército, a su ejército de esto. Entonces ellos eran apoderados, la palabra, no recuerdo, apoderados, o sea, ellos se sentían bien, sus pensamientos, todo, una mente decidida y libres. Entonces ellos no solo tenían su armadura, sino también se veían decididos. Y eso, en cambio, los lamanitas peleaban desnudos. Peleaban desnudos, tan solo una protección aquí en los lomos. Y cuando se enfrentan contra los lamanitas, eso está en el capítulo número 42. Los lamanitas los ven y huyen. O sea, los ven y huyen. Porque los ven así, tan decididos. Estos nos van a matar. Y salen corriendo. Pero Moroni hacía cosas increíbles. O sea, les alcanza y les dice, a ver, mis bonitos, ¿a dónde va? ¿Cómo así? Aquí no es que van a salir corriendo. A ver sus armas. Sus armas, les quita todas las armas y les hace hacer un convenio a cada uno de ellos. Cada uno de ellos que no van a levantar nunca más las armas en contra de los nefitas. Versículo número 6 dice, os mando que nos entreguéis vuestras armas de guerra y no derramaréis vuestra sangre. Moroni no se deleitaba en derramar sangre de sus enemigos y hace convenio, versículo número 20. Y aconteció que Moroni hizo que cesara otra vez la matanza entre el pueblo y recogió las armas de guerra de los lamanitas, y después que hubieron hecho un convenio de paz con él, se le permitió salir para el desierto. Es por eso que era tan querido Moroni, o sea, hacía cosas como esta. En cambio, del otro lado teníamos al líder de los lamanitas, Amalequí, que vamos a ver en el versículo número 46. Primero vamos a ver el 45, que es algo interesante. En el cabezón, bueno, en el resumen del capítulo 45, más arriba hay unas palabras, unas letras, que no sé si alcanzamos a ver aquí en el libro de Mormón, en esta parte de aquí, obviamente van a tener en su teléfono también, ¿no? Esta parte de aquí es lo que escribió
Mormón. Recuerden que el libro de Mormón es una compilación, un resumen, o transcribió, mejor dicho, de algunas planchas. Mormón tenía algunas planchas, las planchas de Nefi, las planchas mayores, etcétera. Y aquí nos habla, vamos a leer para entenderlo mejor. Dice, la historia, la parte de aquí dice, la historia del pueblo de Nefi y sus guerras y disensiones, en los días de Elamán, según los anales de Elamán que escribió a sus días. Ok, en sus días. Entonces, lo que está diciendo aquí Mormón, va desde el capítulo número 45 hasta el 62, o sea, ya está casi al final del libro de Alma, porque solo faltaría un libro más. Todo hasta el capítulo número 62, un capítulo más. Hasta el capítulo número 62 es las planchas de Elamán. Aquí, esta parte de aquí, Mormón escribe diciendo, ahora vamos a leer o voy a transcribir las planchas de Elamán, acá este libro de Alma, o acá estas planchas de oro que luego fueron entregadas a José Smith y luego se le puso el libro de Mormón. Y por eso se le apodo de la iglesia mormona o los mormones. Ahora, hay un resumen del capítulo en el 45. Por aquí, espero que la alcancen a ver, con una letra cursiva. Bueno, esto no escribió Mormón. Esto fue aumentado al libro de Mormón más o menos en los años 70. Pienso que fue Bruce R. McConkie, la parte de este consejo que aumentó esta parte de aquí, pero de una forma para que podamos entender mejor el libro de Mormón. Y hace como unos 20 años, no sé, el tiempo pasa muy rápido, se aumentó el pie de página en el libro de Mormón. Esto es para relacionar las escrituras con la Biblia. No es que es el mismo evangelio. Entonces, dice lo mismo. Relacionamos las escrituras con el pie de página y nos ayuda para estudiar. Dicho esto, podemos seguir estudiando las planchas de Elamán. Elamán dice de Alma. ¿Qué relación tenía Elamán con Alma? Alma era su padre, muy bien. Versículo número 17, 18 y 19. El 17 dice, y cuando Alma hubo dicho estas palabras, bendijo a la iglesia, sí, a todos aquellos que pertenecen firmes en la fe, desde ese tiempo en adelante. 18. Y cuando Alma hubo dicho esto, salió de la tierra de Saraemla como si fuera la tierra de Melec, y ocurrió que no se volvió a saber de él, y de su muerte y de su entierro nada sabemos. Ok, hay algo decir algo aquí. Alma da un discurso, Alma empieza a bendecir a todos los de Saraemla, luego sale de Saraemla como quien va a la tierra de Melec, y verán que digo Melec, no digo Emelec, van hacia la tierra de Melec, y aquí sabemos que no llega a la tierra de Melec. De una forma como que se pierde en el camino. No sabemos si fue trasladado como Moisés o no sabemos si Dios lo enterró a su cuerpo. Pero lo que sí sabemos es que Alma fue un gran hombre. Y eso nos recalca en el versículo número 19. Vamos a leer hasta la mitad. Dice, he aquí, esto sí sabemos, que fue un hombre justo y se afirmó en la iglesia que fue arrebatado por el Espíritu o sepultados por la mano de Dios, así como fue Moisés. Mira, Alma fue un gran hombre, pero no toda su vida. Alma, recordemos que por las oraciones de sus padres, Alma recibió un acto espiritual o una experiencia espiritual que le ayudó en su conversión. Aquí podemos decir algo especial. Los padres que tal vez están orando por sus hijos, o una persona está orando por otra persona que se ha desviado y no acepta las cosas de la iglesia. Bueno, Alma era peor que él, ¿no? Él combatía a la iglesia. Y miren, ahora le comparan con Moisés. Moisés, o sea, Moisés comparado como Jesucristo. O sea, Moisés, el líder del Antiguo Testamento, aquí en la ley de Moisés, etc. Le comparan con Moisés a Alma. Claro que es su hijo que lo compara, pero igual está en la escritura que le comparan con Moisés. Lo que quiero decir es que todavía hay esperanza para nuestros hijos, para nuestros amigos que están desviados de la iglesia. Todavía hay esperanza. En el capítulo número 46, el líder de los lamanitas, ¿cuál era? Ya lo dije yo. Amalequía. Muy bien. Amalequía, en el versículo número 4 del 45, habla de que comienza a hablar. Era una persona que hablaba muchas cosas lisonjeras,
como que te envolvía, como que no querías escucharla, pero al escucharle como que te envuelve. Y fue a hablar contra los jueces menores, con los jueces menores. Versículo número 4, Amalequía habla con los jueces menores del país y habla en contra o les hace que estén en contra del gobierno actual, que es el gobierno de los jueces. En el versículo número 7 dice, y hubo muchos en la iglesia que creyeron en las lisonjeras palabras de Amalequía. Tanto se separaron de la iglesia. Versículo número 8. Y así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor su Dios, los hijos de los hombres, sí, cuán prestos son para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Entonces, Amalequía era una de esas personas que te engañaban. O sea, es unas personas que alguien diría, ese es un diablo. O sea, te engañaba, te envolvía y ya tenía seguidores. Ahí es cuando Moroni, el capitán Moroni, que ya era comandante en jefe de todo el ejército de los nefitas, le da un coraje contra este Amalequía y dice, a ver, y hace algo sensacional y por eso era tan querido Moroni. En el capítulo número 12 levanta el estandarte de la libertad, que conocemos como el estandarte de la libertad. Versículo número 12 dice, y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, nuestra paz, nuestras esposas, nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de una asta. Vamos a leerlo de nuevo. Y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, de nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas, nuestros hijos, y colocó en el extremo de una asta. Mira, estas cosas que hacía Moroni, además de su personalidad, que voy a hacer un saltito por aquí, vamos a dejar señalado esta parte y vamos a estudiar un poco más de Moroni, del capitán Moroni. Eso tenemos el capítulo número 48, versículo número 17, es un versículo muy conocido en la iglesia. Vamos a leerlo, dice en el 17:48. Versículo 17 dice, sí, en verdad os digo que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. O sea, si nosotros fuéramos como Moroni, no solo el infierno estuviera cerrado, sino el infierno mismo temblaría si es que nosotros fuéramos como Moroni. En este punto me hubiera gustado pedirles a unos ex misioneros que nos den su testimonio sobre el estandarte de la libertad y sobre Moroni. Moroni, ustedes saben que fue un ejemplo para todos. Y vamos a hacerlo esto en la próxima clase, ¿ya? Vamos a regresar al capítulo número 46, en donde Moroni les está haciendo el convenio a todo su ejército y logra que todos hagan el convenio. Versículo número 2, y este fue el convenio que hicieron todo el ejército con Moroni para pelear. En cambio, del otro lado, los lamanitas, ¿cuál era el líder de los lamanitas? Amalequía. Muy bien. Versículo número 4, al final dice, ideó en su corazón un plan para destronar al rey de los lamanitas. El plan en su corazón. ¿Cuál era este plan? Pues recuerdan que ya tenía seguidores Amalequía, ¿verdad? Ya había de alguna forma convencido a los jueces menores y tenía seguidores por sus lisonjeras palabras. Y va a unirse con otro ejército de disidentes nefitas. Recordemos que todos ellos eran nefitas. El otro líder de disidentes, o sea, del otro ejército de disidentes nefitas, era un señor en el versículo número 18, Leonti. Leonti le conocía a Amalequía lo que era, o sea, un diablo, un mentiroso, un farsante, en el cual, y las escrituras habla de que llegó a ser rey de los lamanitas con fraude, cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, llegó a ser el rey de los lamanitas, entonces Leonti le conocía cómo era. Y estaba en la montaña Leonti, no quería hablar con Amalequía, Amalequía le vuelve a llamar, le manda mensajes, él no quería hablar como 3 veces. Finalmente le convence y Leonti habla con Amalequía, no solo habla, sino se une el grupo. Estos dos ejércitos se unen para ir a unirse a los lamanitas.
Pero Amalequí, un seguidor de Amalequí, le pone veneno a Lionti para que se muera poco a poco, para que se muera poco a poco, y al final se muere. Y Amalequí se queda como líder de todo este ejército de disidentes nefitas y se va hacia el rey de los lamanitas. El rey les ve venir a lo lejos tremendo ejército y se anima porque todo ese ejército se iba a unir al ejército de él, al ejército lamanita. Cuando llegan, él recibe en su palacio. La costumbre era de que das la veña al rey, te arrodillabas delante del rey y el rey les daba la mano. Esta costumbre es la manita que venía de la costumbre de los nefitas. Cuando le da la mano el rey la manita a levantar al primero, un colaborador de Amalequía, el primero se levanta, le da la mano y al levantarse saca su cuchillo y le mata al rey. De uno, la mataron al rey la manita. Y los siervos del rey la manita se ponen como pilas. Dicen, no, a ver, estos son asesinos, vámonos, yo me la saco. Y yo también, y salen corriendo, se van toditos. Ahí como Amalequí era un mentiroso, un diablo, un farsante, comienza a gritar, cójanlo, cójanlo, mataron al rey, cójanlo, ellos fueron los que mataron al rey. Y comienza a llenarse de agrado al pueblo lamanita. Mira, sí que tenía labia este señor. Y comienza a convencerle a todo el pueblo lamanita. Este señor tenía tanta labia, este Amalequí, que mira lo que hace en el versículo número 35. Y sucedió que Amalequía procuró el favor de la reina y la tomó por esposa. La convenció a la reina. Qué manera de tener labia este señor. Y de esa forma se hace rey. Y eso es lo que él quería. Para incitar a la ira a los lamanitas en contra de los nefitas, como dice en el versículo número 2. Y así incitó sus corazones en contra de los nefitas. Versículo número 3. Endurece el corazón de los lamanitas para irse en contra de los nefitas. Aquí podemos seguir estudiando, pero no tenemos más tiempo, nos estamos pasando demasiado. La siguiente clase vamos a seguir estudiando sobre las guerras, porque guerras tenemos hasta el final del libro de Alma, que en la próxima clase la terminaremos. Pero quisiera esta clase terminar con un versículo que está en el capítulo 50, versículo número 23. Es algo bien interesante. En la próxima clase veremos sobre los realistas. Los realistas, que en inglés quiere decir King Men. Ellos era un movimiento ideológico que defendía la monarquía en contra del gobierno actual de ese tiempo, de los nefitas, que era un gobierno de jueces, conocido como que era un tipo de gobierno parlamentario. Entonces era una pelea ideológica, los que querían el gobierno parlamentario a los que querían tener rey o el gobierno monárquico. Y hay una gran guerra entre ellos y nos falta ver un poco más de esta clase. La siguiente clase también veremos sobre los 2000 jóvenes de Amán, este ejército que peleó, que es muy buena historia esa, y terminaremos Alma. La lección de hoy día o la clase de hoy día terminaremos con el versículo número 23 que está en el capítulo número 50. Dice, recuerden que estos estaban en guerra, ¿no? Ellos estaban en guerra. Dice, pero he aquí, jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi desde el tiempo de Nefi que en los días de Moroni. Sí, en esta época, en el año 21 del gobierno de los jueces. Es como ahora, estamos en guerra contra el virus. Un año increíble, un año diferente, un año que nunca hemos vivido en toda nuestra vida, de nuestra generación. Nadie que ha estado vivo, que está ahora vivo, ha vivido algo como esto, algo diferente en esta guerra, en este tiempo. Es verdad que se nos han muerto muchos familiares, todos tienen un amigo o algún conocido que se murió, líderes de la iglesia aún. Bueno, ese mundo espiritual debe estar llenísimo. Necesitan más ayuda, me imagino ya. Quisiera contar algo ahora. En la misión teníamos una hermana muy espiritual y muy fuerte, que era la hermana Olsen. La hermana Olsen nos contó una vez en una reunión de distrito, nos contó un sueño que ella había tenido. Ella nos contó y dijo que ella estaba en una fábrica en donde un señor le estaba guiando. Había muchos trabajadores y muchas personas trabajando, pero ella alcanzó a ver una ventanita en la pared, en cual se acercó, abrió una tapita que había, una puerta, una ventana pequeñita, dijo ella,
y vio al otro lado personas de blanco y muchas más personas trabajando y trabajando más fuerte. Y ella preguntó a la persona que le guiaba, le dijo, ¿y qué es esto? Y él dijo, eso es del otro lado del velo, el mundo espiritual. También hay misioneros y trabajando fuerte del otro lado. Me imagino que necesitaron muchas más personas y líderes, porque se han muerto muchas personas buenas y miembros de la iglesia, que deben estar enseñando y ayudando y apoyando del otro lado del velo. Es verdad que muchas personas se han muerto. Es verdad que también es verdad que apreciamos ahora más otras cosas que lo que éramos antes. Sabemos que no necesitamos tanto dinero para vivir, solo para sobrevivir. Y muchas otras cosas más, la familia, estamos juntas, bueno, etcétera. En este tiempo de guerra y pandemia, voy a leer otra vez, voy a leer, dice, pero he aquí, jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi desde el tiempo de Nefi que en los días de Moroni. Sí, en esta época, en el año 21 del gobierno de los jueces. Que podamos pelear nuestras batallas, que podamos ganar nuestra batalla interna. Mi batalla interna es los nervios. Siempre lucho contra los nervios, aunque no parezca, pero tengo que ganarla. Cada quien tiene sus miedos, sus dudas, sus cosas que tiene que luchar. Que podamos ganar nuestras batallas. En el nombre de Jesucristo. Amén.